Bien, entonces en anteriores lecciones estuvimos viendo los temas del Bhagavad Gita. Hemos visto varios temas del Bhagavad Gita anteriormente en este curso Bhagavad Gita. Uno de los últimos temas que estuvimos viendo fue el yoga como uno de los temas. Y hablamos de que, o al menos en la guía para comprender el Bhagavad Gita, se habla de que yoga implica tres cosas. Que implica una técnica, que implica un espíritu de ofrenda o yagya, e implica buddhi o inteligencia. En la anterior clase, que la pueden ver si quieren, hablamos de qué implica esto en el yoga, qué sucede si no están las tres, si no está un espíritu de ofrenda en el yoga, si no hay una técnica en el yoga, no hay una práctica, y si no se utiliza un razonamiento espiritual al ejecutarla. Cuando falta alguna de esas tres patas, el yoga se convierte no en el yoga del Bhagavad Gita al menos. Entonces dijimos en esa clase que íbamos el aspecto del yagya, ya lo hablamos en uno de los temas del Bhagavad Gita que se llama yagya o el espíritu de ofrenda. Y nos quedan entonces los otros dos ingredientes del yoga, que es el buddhi, la inteligencia o el razonamiento espiritual, y la técnica del yoga. Y con esto, digamos, terminaríamos el tema del yoga. Entonces, en esta clase lo que vamos a hablar es acerca de buddhi, o de la inteligencia aplicada en el yoga. Es un tipo de inteligencia especial. Vamos a definir qué es el buddhi dentro del mundo del yoga. Vamos a ver por qué el buddhi es lo que determina el comienzo de una verdadera práctica del yoga. Cuando no está buddhi, todavía no es el yoga completo. Vamos a describir cómo es una espiritualidad sin buddhi, cómo sería una religión, una espiritualidad, un yoga sin inteligencia espiritual. En qué ayuda la aplicación de buddhi en la vida espiritual, qué es lo que cambia si se aplica buddhi en la vida espiritual o en el yoga, de dónde surge la energía para fortalecer o para alimentar este buddhi, y por qué, y esto es interesante, que es la conclusión de esta clase, por qué buddhi es un acto racional supremo. Entonces eso es lo que los invitamos a escuchar en esta clase. Entonces, primero que todo, definir, bueno, esto ya lo hemos definido en otros videos, de qué se trata buddhi, al menos el buddhi que se presenta, o la inteligencia que se presenta en el Bhagavad Gita. Nosotros cuando hablamos de inteligencia podemos confundir varios estereotipos de lo que creemos que alguien es inteligente. Inclusive nosotros sabemos que a principios del siglo el siglo XX, el concepto de buddhi o inteligencia se limitaba solamente a una inteligencia lógico-matemática, o sea, alguien que tenía conocimientos de física, de química, no sé, de matemática, era conocido como alguien inteligente, ¿no? Y todo lo demás, no. Inclusive los coeficientes intelectuales y todos los análisis, los tests, estaban basados muchas veces en esa premisa. Y nosotros nos quedó un poco la impronta esa de que inteligente es aquel que, no sé, recuerda mucho o sabe multiplicar así en la cabeza. Hay varias cosas por las que uno cree, igual eso fue progresando. Nosotros sabemos por Gardner que él instituyó o, digamos, investigó acerca y presentó el asunto de las múltiples inteligencias, donde puede verse que alguien quizás no es tan inteligente a nivel lingüístico, pero cuando patea la pelota, la patea y muy bien, ¿no? Y esquiva. O sea, ahí tenemos una inteligencia que tiene que ver con corporal, pero cuando le hacen la entrevista decimos, upa, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, ¿no? En el mundial uno ve muy bien esas cosas. Entonces uno ve distintos tipos de inteligencia. Gardner dijo que, bueno, cada uno desarrolla distintos tipos de inteligencia, pero aún así
Cuando hablamos de buddhi, no nos referimos a una inteligencia que está basada en la condición psicofísica del ser humano. O sea, que está limitada por la condición psicofísica. Nosotros nacemos con distintas condiciones y de acuerdo a eso desarrollamos distintas inteligencias. Cada uno aquí tiene distintas inteligencias. Y manifiesta eso, inteligencia visual, adorna el altar precioso, ¿no? Inteligencia lingüística, puede hablar, se hace entender, puede escribir, inteligencia kinestética, tiene habilidades para hacer cosas con su cuerpo, se le ocurren cosas para hacer con su cuerpo. Inteligencia lógico-matemática también, claro que sí, puede crear estructuras, análisis. Y así hay varios tipos de inteligencia. Entonces cada uno está determinado, digamos, por una manera, ya sea por nuestro cuerpo, por nuestra acción psicofísica, por nuestro nacimiento, por nuestra educación, por nuestra cultura, por nuestros genes o por lo que sea, a desarrollar un tipo de inteligencia. Pero cuando nosotros hablamos de buddhi, no nos referimos a una inteligencia que está marcada por o condicionada por la situación psicofísica. Es una inteligencia que todo el mundo puede tener. Es la inteligencia espiritual que se llama. Esta inteligencia espiritual tiene que ver con cómo nosotros afrontamos o qué preguntas nos hacemos existenciales, más que todo. Y en este punto vemos, inclusive nosotros tuvimos una experiencia con Ananta, con mi esposa. Una vez fuimos a una escuela, había chiquitos de 10 años, ¿no? Eran 9 y 10 años. Y cuando empezamos a hablar acerca, justo daba el tema de hablar acerca de la muerte o cosas así, uno de los chicos dijo, yo siempre me pregunto eso, ¿para qué esta vida? Después morimos, ¿y qué pasa después de la muerte? Y era un chiquito de 9 o 10 años. Y uno dice, esas preguntas no es de lógico-matemática, no, son preguntas existenciales. Entonces, buddhi viene más por ahí, viene más por una inteligencia que tiene que ver con más allá de esta condición psicofísica. Y es una invitación para todo el mundo, al menos los que tienen forma humana de vida. Pueden hacerse esas preguntas. Por eso que el Vedanta Sutra comienza con Atato Brahma Jigyasa. Significa, ahora es momento de inquirir. Significa, ahora tenés la capacidad para eso. Y no me vengas con tu condición psicofísica. Mientras sea humano, tenés esa posibilidad. Entonces, esto es un poco lo que el Bhagavad Gita enfatiza desde el principio. Arjuna, Krishna enfatiza a Arjuna desde el principio para que trabaje con ese buddhi. Sin ese buddhi, la vida espiritual no comienza. Y ahora eso es lo que queremos hablar en esta clase. O sea, yoga sin buddhi es otra cosa que podemos definir. Entonces, vamos a ir definiendo algunos aspectos de esto. Dice, el poder de la razón. O sea, es un razonamiento. Uno puede decir, pero es razonamiento nada más. Estamos hablando de darle al bocho nada más, darle a la cabeza. Es un razonamiento nada más. Sí, es un razonamiento, pero es un razonamiento existencial. No es un razonamiento así de cuestiones del mundo, sino existencial. Es un razonar sobre el razonar, que es un poco lo que presenta también la filosofía. Yo razono de lo que razono. Entonces es un poquito más que un razonamiento plagado de condiciones psicofísicas. Dice, cuando nosotros empleamos buddhi o razonamos desde ese lugar, o sea, cuando el yoga se practica con ese razonamiento, entonces es el momento en que uno toma las riendas de la vida. O sea, nosotros miramos nuestros atravesamientos, no vivimos solamente nuestros atravesamientos culturales, genéticos, etc. Los miramos y desde ahí razonamos. No razonamos en el medio del condicionamiento material, que eso es lo que normalmente hacemos cuando nosotros usamos la inteligencia. Nosotros hacemos nuestras deliberaciones de acuerdo a nuestros condicionamientos. En cambio, buddhi nos permite, y por eso dice en el libro La Guía para comprender el Bhagavad Gita, dice que es como la última línea de defensa para reflexionar sobre el mundo. Me gustó esa expresión. Es para reflexionar sobre el mundo, nuestros deseos y nuestros apegos. ¿Qué significa la última línea de defensa? Es que
si nosotros no tendríamos ese lugar donde nosotros reflexionar acerca de nuestra existencia condicionada, nosotros seríamos condicionados per se, ya seríamos condicionados predeterminados. No sé si me explico. Si nosotros estamos determinados por nuestra condición psicofísica o por nuestra naturaleza, entonces no queda el libre albedrío, porque es la naturaleza la que nos condiciona. En cambio, la última defensa que tenemos ante el embate de la naturaleza material es buddhi. Es el razonar sobre ese condicionamiento, que eso solamente lo da la forma humana de vida. Un animal no puede razonar sobre su propio condicionamiento. El animal, por ejemplo, no puede preguntarse, o el perro, ¿por qué ladro cuando quiero hablar? No puede, él ladra, no puede cuestionarse eso. Nosotros sí podemos cuestionarnos el por qué tenemos este cuerpo, ahora yo con voz masculina. ¿Por qué tengo este condicionamiento? ¿Por qué mi mente me trabaja de esa manera? Ese razonamiento es buddhi, y eso es lo que nos invita a Krishna, la última línea de defensa. Es una decisión, ¿sí? Es una voluntad, es un poder basado en conocimiento espiritual. Cada uno puede decir, pero si yo no sé de conocimiento espiritual. Lo que pasa que conocimiento espiritual no es solamente algo teórico, que, porque leí el Bhagavad Gita tengo buddhi. No, es un razonamiento que quizás no tiene aún las respuestas. Eso es interesante también. Porque razonar no necesariamente significa tener las respuestas. Significa hacernos las preguntas adecuadas. Entonces, yoga, sin hacernos esas preguntas más allá, o sea, que vea nuestra existencia, todavía no es vida espiritual. Es una búsqueda racional de nuestro propio interés. Razonamos en base a lo que está más allá de nosotros mismos, o sea, nuestro cuerpo y mente. Y en ese momento, y eso es lo interesante de buddhi, que cuando nosotros nos conectamos con buddhi, empezamos a escuchar la voz del alma. Eso es lo interesante. Porque si no, ¿qué escuchamos nosotros normalmente? Escuchamos nuestra mente con los deseos propios de nuestra situación psicofísica, de lo que las gunas, ¿no? Las modalidades nos piden que hagamos. Escuchamos, si somos hombres, escuchamos todo lo que a los hombres les gusta. Si somos mujeres o si somos argentinos, todo lo que a los argentinos les gusta. Escuchamos eso nada más. No hay manera de escuchar otra cosa en nuestra mente. Apenas nos levantamos, ¿qué escuchamos? Nuestros propios deseos, nuestras propias convicciones, ideas, ideologías. Eso es lo que escuchamos. Y eso es resultado de la materia. En cambio, cuando nosotros nos conectamos con buddhi, empezamos a escuchar el alma. Es la forma de hacer que el alma hable. Porque es el alma preguntándose sobre su situación en el mundo. Entonces, por algo, Krishna en el capítulo 2, texto 49, le dice Krishna a Arjuna, busca refugio en buddhi. Interesante. Uno puede decir, pero ¿no era buscar el refugio en Dios? El comienzo del yoga comienza con buddhi. Porque, ojo, porque a veces puede pasar que uno busca refugio en Dios sin buddhi. ¿Esto qué significa? Medio raro, ¿no? Significa que uno empieza a tener una fe en alguna guna de alguna modalidad de la naturaleza. Y a veces la fe no determina buddhi. Eso es interesante también. Si no, el Bhagavad Gita no hablaría de que la fe puede estar bajo las modalidades de la naturaleza. O sea que a veces lo que digo es que la fe significa una condición psicofísica también de uno en esta existencia material, condicionado. Y no necesariamente alguien con fe es un yogi espiritual. Por eso que buddhi es fundamental. Por ejemplo, tenemos a Arjuna que tenía mucha fe en los principios religiosos, al principio, ¿no? Mucha fe en que hay que respetar los maestros, pero estaba razonando dentro del contexto sociocultural. Por lo tanto, su buddhi no estaba conectado con el alma, sino con sus condicionamientos culturales, al menos los condicionamientos culturales del Mahabharata, que es la historia donde él se desenvuelve. Entonces, Krishna le dice, refugiate en buddhi, significa, párate desde el alma. Por eso que él lo primero que le dice es que no es el cuerpo, en el Bhagavad Gita, para que se pare desde ese lugar y desde ahí razone, no desde otro lugar.
no desde los códigos religiosos, desde el plano existencial. Entonces, ¿qué sucede si nosotros comenzamos entonces un yoga o una vida espiritual sin buddhi? Tratamos de empezar vamos a hacer yoga, o vamos a hacer o me uno a una religión, o quiero hacerme ahora una vida espiritual personal, pero sin buddhi. ¿Por qué es tan importante? Hay tres, al menos podemos identificar tres cosas que podrían movernos al hacer un yoga, una vida espiritual, sin buddhi. Uno es que podemos estar refugiados, si no nos refugiamos en nuestra inteligencia, en nuestro razonamiento espiritual, nuestro refugio va a ser nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es decir, nosotros vamos a atraernos a alguna práctica espiritual, no por el razonamiento que hicimos para practicarla, sino porque me hace sentir bien. Y psicofísicamente lo que le hace sentir bien a uno no le hace sentir bien a otro. O sea que significa que nosotros elegimos un camino espiritual simplemente por nuestras condiciones psicofísicas. Este lugar me gusta. ¿Por qué te gusta? Y hay olor a saumerio y eso me trae buenos recuerdos, me gusta el olor. Y otros dirán, este lugar no me gusta. ¿Por qué? Porque hay saumerio. Eso me hace acordar a la muerte. Una vez yo vendía saumerios en un local y yo escuché que dos chicos pasaron por ahí, por el frente de los negocios y dicen, ¡qué olor a muerto que hay acá! Claro, porque ellos recordaban que en las misas o algo así había mirra y todo eso. Entonces, lo relacionaban con eso. Jamás ellos iban a estar en una práctica espiritual donde se usen inciensos. Porque le trae. Entonces, pero algunos sí, ¡ay, qué lindo! Me gusta esto de sentarme en el piso. Porque a mí siempre me gustó sentarme en el piso, me hace sentir bien, ¿no? Y la ropa, y el olor, y los colores, y la onda, la etnia. Si es hindú, queda más lindo. Si es occidental, me gusta más. Si es filosófico. Y así uno se condiciona por todo eso. Y uno entonces se atrae a un camino solamente por la emocionalidad que eso le produce, ¿no? O quizá otras emocionalidades. Me gusta ese ambiente. ¿Por qué? Son sociables, te tratan bien, te dan de comer. También eso sucede. Y en cuanto ya no te dan de comer más, sino que vos tenés que dar de comer, ahí cambia. Cuando vos tenés que servir prasada, ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí es ¿no? Cuando te sirven y te tratan muy bien, y ahora cuando te ocupan el servicio, no me siento muy cómodo acá, como que me explotan, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo uno se atrae a un camino más que todo por una condición emocional. No está utilizando para nada, obviamente, la inteligencia existencial, la inteligencia espiritual, sino que simplemente está movido y delibera la vida espiritual en cuanto yo me siento bien en este lugar. Yo me siento, es como... Y ojo con el siento, porque el siento puede ser algo intuitivo, que puede ser la inteligencia espiritual, la intuición, pero generalmente el siento es qué me pasa en mis, ¿cómo se llama? En mis sensaciones psicofísicas también. Y no está nada mal también ser sensible a eso. El asunto es que si basamos nuestra vida espiritual solamente en eso, es lo que le pasó a Arjuna. Arjuna que decía, no me siento bien acá, me siento incómodo en esta batalla, Krishna. No sé, me hace sentir mal matar a mis maestros. Todas las deliberaciones eran en cuestiones emocionales, producto de su situación sociocultural. Eso es una. Otra es que quizá uno no se refugia en los sentimientos, no se refugia en buddhi, pero se refugia en la práctica o el ritual, que eso también es interesante. Hay personas que son adictas a hacer un ritual porque les gusta, me divierte. Me divierte, no sé, ofrecer fuegos al altar, prender un fuego, hacer una meditación. Me divierte eso, me hace sentir como que son cosas divertidas. Puede ser también, o me hace sentir seguro, eso ya está en el plano emocional, me hace sentir seguro ir los domingos a misa. No importa si estoy deliberando o no, pero emocionalmente me hace sentir seguro y me siento en paz y tranquilo, que estoy haciendo la religión, lo que corresponde. Eso también sucede más que todo en las religiones que son más ritualistas, ¿no? Que el judaísmo, por ejemplo, ¿no? Es ritual prácticamente, y es el ritual lo que
a uno lo llena. Sin ritual no existe más nada, ¿no? Que eso es algo, una dependencia, es un refugio más que en el ritual, que en las preguntas existenciales que están detrás de eso. Y así, bueno, suceden todas esas escuelas completamente vacías a nivel ritual. Y por último, también otra forma de refugiarse, si uno no utiliza Buddhi al comenzar una práctica, es que uno se refugia solamente en los deseos de satisfacción. Es decir, todo lo que me puede dar un lugar, un camino espiritual, un yoga, que me satisfaja los deseos. Eso ya es un poquito más perverso. No perverso, pero más lujurioso, ¿no? Digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Más codicioso. ¿Qué me da este lugar? Y capaz yo puedo ganar unos pesos acá. O yo puedo tener una posición que no la tengo en otra parte. O puedo tener poder y entonces dirigir a otros. A veces pasa. Uno se refugia no en la vida espiritual, sino que uno se refugia en sus propios deseos para aprovechar esa vida espiritual. O haces yoga, ¿para qué? Para ver si consigo una novia o un novio. O para estar mejor físicamente. Entonces uno busca esos espacios espirituales o religiosos para satisfacer algunos deseos. O sea, ¿en qué se está refugiando? En sus propios deseos para satisfacer. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos más o menos de lo que es no refugiarse en Buddhi para comenzar una práctica yógica. Cuando alguien así siente placer por lo intelectual, Sí. en un principio cuando se aproxima a una religión, etc., ¿también es satisfacción de los deseos en un sentido? ¿Podría decirse que sí o no? ¿O es Buddhi? Sí, al principio, si es solamente tener satisfacción intelectual por ciertas cosas que uno quiere satisfacerse, digamos, por conocimiento, puede ser que sea solamente una satisfacción producto de la situación psicofísica de uno. Lo que pasa es que todo hay que ver qué es lo que querés, qué es lo que querés satisfacer. Si es una pregunta existencial, ¿no? O es solamente un divertimento intelectual. Si es una pregunta existencial, puede ser que hagas preguntas intelectuales, pero es para satisfacer esa necesidad existencial. Pero a veces puede ser, eso pasa más que todo con académicos que se ponen a estudiar académicos sin preguntas existenciales, que se ponen a investigar los textos hindúes, por ejemplo, y lo hacen solamente con un ánimo racional de investigación, pero no porque a ellos les surgió una pregunta existencial. A algunos sí, ojo, no digo que todos, ¿no? Pero cuando uno solamente estudia un texto, solamente para un análisis, para satisfacer algo intelectual, eso no está aplicado todavía al Buddhi. El Buddhi empieza cuando hay una necesidad. La pregunta viene del alma, no de acá. ¿Está bien? Así que bueno, lo que nos queda pendiente para continuar luego es realmente qué permite Buddhi en la vida espiritual. ¿Cómo sería una vida espiritual con Buddhi? Voy a citar a algunos pensadores actuales acerca de eso. Vamos a hablar acerca también de dónde surge el combustible para el Buddhi, porque si queremos Buddhi, ¿cómo hacemos para obtenerlo? Y cómo esto se relaciona, la inteligencia, con un acto consagrado a lo divino. ¿Qué tiene que ver lo divino con Buddhi? ¿Y qué sucede con los que tratan de desarrollar Buddhi, pero sin conectarse con la fuente suprema? Todo eso después. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.